todas. En nuestro programa hubo un cambio basado en la escritura en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, verso 17, donde el apóstol Pablo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Gracias al Señor por esta bendición de poder estar con ustedes una vez más para hablar de la santa palabra de Dios, las verdades hermosas que podemos encontrar en ellas, que alientan nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús. Oramos para que Dios nos ayude. Padre bueno, te adoro, te bendigo. Te doy gracias por esta preciosa bendición que tú me concedes una vez más. Estar con mis hermanos, con mis amigos, Señor, en esta hora, para poner tu nombre en alto a través de tu palabra. Te ruego que tú te glorifiques, que tú bendigas nuestras vidas, nos unjas con tu Santo Espíritu y podamos ser bendecidos de una manera muy especial. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Saludamos cariñosamente a todos los pastores, evangelistas, ministros, siervos y obreros del Señor, a toda la iglesia de Cristo Jesús. Un cordial saludo. Y a todos nuestros amigos que todavía no se han convertido al Evangelio, les invito para que pronto haga esa sabia decisión y se acerque a nuestro Dios para que encuentre perdón y misericordia, para que encuentre la oportunidad de tener una relación con Dios de cerca y pueda disfrutar de lo que es la vida cristiana. Y más que nada, lo mejor de todo, para que podamos estar un día junto con nuestro Señor Jesucristo en el reino eterno, junto con sus ángeles, por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria al Señor. Saludamos al hermano Pastor Pancho del Valle. Dios te bendiga, Pancho. Dios le bendiga a la hermana Dali y su esposa. Y Dios bendiga poderosamente el programa que ellos transmiten. Se llama El Menú de Hoy, todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Recuérdese, hora del este de los Estados Unidos, a las 7 de la noche, en YouTube, Facebook simultáneamente. Aquí en Puerto Rico lo vemos a las 8 de la noche debido a que ya en el invierno cambian la hora y hay una hora de atraso. Entonces, el hermano Pancho nos espera en el menú de hoy, todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Dios bendiga al hermano Pancho, Dios bendiga a todos los hermanos que participan en ese programa precioso. Gloria al Señor. En esta noche vamos a hablar bajo el tema fe y confianza en nuestro Dios en medio de la angustia. Hemos tenido dos temas ya basados en la fe y la confianza en nuestro Dios. Al principio hablamos ante las amenazas. El domingo pasado hablamos cuando estamos ahí a punto de ya. Hoy hablamos cuando estamos dentro de la angustia. Porque una cosa es que nos amenacen. Otra cosa es que veamos el que nos amenazó que viene. Y otra cosa es cuando ya el golpe está dado y llegó la angustia. Son tres cosas distintas. Que nadie diga que yo estoy hablando lo mismo. Porque aunque sí estamos hablando lo mismo, hay tres pasos distintos. Una cosa es que le digan a uno, te voy a dar un golpe. Otra cosa es que la persona coja un bate. Posible que ahí se quede, no le haga nada. Solamente lo amenazó. Hizo el intento, pero no pasó. Pero si le da el golpe, entonces la persona se encuentra dentro de la angustia, porque tiene la cabeza herida y tiene que ir al hospital a que le cojan varios puntos de sutura. ¿Ve que hay una diferencia muy marcada? Así que, sí, porque la gente habla muchas veces lo que no, antes de pensar, habla. ¿Está hablando lo mismo tres veces? No, estamos hablando tres temas diferentes con un tema o con un nombre, un título parecido. A la gloria del Señor. Y para ello buscamos en nuestra Biblia, en el libro allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, el patriarca Job, en el capítulo 3 y verso 24. Fe y confianza cuando estamos en medio de la angustia. Es bien difícil. Nadie ha dicho que es fácil. Por más creyente que sea la persona, por más fiel que sea,
No importa el título y el rango que ocupe en la iglesia, cuando viene una calamidad, una angustia, un problema serio, no es fácil sufrirlo, vencer y menos todavía salir victorioso. No es fácil, pero se puede en Cristo Jesús. La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, allí en el capítulo 3 del libro de Job, en el verso 24 hasta el 26. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe a dónde ir? Y a quien Dios ha encerrado. Pues antes que mi pan viene mi suspiro. Y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz. No me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Aquí está hablando nada más ni nada menos que el patriarca Job, el hombre modelo de fe, paciencia y santidad en el Antiguo Testamento. Dios dijo de él: mi siervo Job, no hay otro en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dijo Dios describiendo a Job y su conducta. Y eso está en el libro de Job, capítulo 1, verso 8. Fíjese las cualidades que tenía Job. Era varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, cuando le llegó la angustia, ahí en ese capítulo 1, 2, 3, registra cómo perdió los hijos, perdió las propiedades, perdió los animales que tenía en su hacienda. Lo único que le quedaba era la esposa, y la esposa le hizo un comentario muy feo. Le dijo: ¿todavía tú mantienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Fíjese, quien le debía de dar un consuelo, lo que le trajo fue una palabra desastrosa. Y entonces Job, en su queja, en su calamidad, vuelvo y le digo que por más cristiano y por más creyente que sea la persona, cuando llega la angustia, mi abuelo tenía un refrán para esas ocasiones y decía: te tocas una oreja y no te encuentras la otra. Otros dicen: se ahoga en un vaso de agua. Otros dicen: se le llenó el cuarto de agua. Otros dicen: se le cayó el mundo encima. Y así por el estilo. A Job se le cayó el mundo encima. Cualquiera, hermano, cualquiera. Pierde sus hijos, pierde su hacienda toda, por diferentes calamidades que le vinieron simultáneamente. Casi simultáneamente. Y entonces, en esa queja, Job dice: antes que mi pan viene mi suspiro. En otras palabras, cuando iba a comer, el pensamiento que tenía, la tortura emocional que tenía era tan fuerte que el suspiro de ese sufrimiento le quitaba el hambre. Y mis gemidos corren como aguas. Se estaba quejando. Cualquiera no se va a quejar. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Oiga, el temor que le espanta a una persona, que le da miedo que algo ocurra, cuando ocurre es más fuerte que cuando llega algo que uno no espera. Eso le sucedió al patriarca. Me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz. No he tenido paz. No me aseguré. En otras palabras, no me preparé para una calamidad como esta. Ni estuve reposado. Es decir, yo no fui vago. Yo no fui una persona desconsiderado, ni indiferente, ni atenidos a otros, sino que yo fui una persona despierta, productivo, trabajador, serio, cumplidor, y me ha venido lo que yo tanto temía. No obstante, a todo esto que estuve cerca de Dios, me vino turbación en la vida. Vuelvo y digo, no es fácil para una persona tener una pérdida como esta, una catástrofe como esta.
La verdad es que en esta vida, aunque seamos creyentes, aunque seamos buenas personas, y más que eso, y lo mejor que podamos ser, y lo más religioso que seamos, y lo más fieles que seamos, cuando llega una calamidad, a nosotros también nos ocurren cosas los cuales no quisiéramos que nos ocurrieran, como dice Job aquí en el verso 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, verso 2, dice Salomón escribiendo, y aquí está hablando Salomón, el hombre más sabio que ha pisado la tierra. Dice en el capítulo 9, verso 2 de Eclesiastés, todo acontece de la misma manera a toda la gente. Un mismo suceso le ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio, al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso le acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a donde están los muertos. Eso lo escribió Salomón en el libro de Eclesiastés, versos 2 y 3. Entonces, nadie debe de jactarse, como yo he escuchado a tanta gente diciendo, que venga lo que venga, que yo estoy victorioso en Cristo Jesús. No cante victoria. Hay personas que estando bien, pero que bien consagrados y bien cristianos, como se dice, cuando le llega la angustia, flaquean y se van de la iglesia. Maldicen y blasfeman a Dios. Tristemente, afortunadamente algunos pueden regresar y se reconcilian con nuestro Dios, pero tristemente hay una gran mayoría que no pueden volver y mueren en esa amargura, en esa tristeza, porque le llegó lo que ellos no esperaban que llegara y estaban en grande angustia porque su fe y su confianza en su Dios no estaba tan firme, o por lo menos cuando le llegó la angustia no supieron hacer lo propio para poder salir victoriosos. Quizás usted me pregunte, ¿y tú que estás hablando de esa manera tan confiada? ¿Es que tú nunca has tenido una angustia poderosa? Mire, le voy a decir una, por ejemplo. A mi mamá la mataron con puñaladas. Y ese día que la mataron, yo estaba en un lugar, en el pueblo de San Germán estaba yo. Estaba pagando la factura del agua, para ser más exacto. No recuerdo la fecha, pero fue en el 1977. Y yo estaba esperando un carro público frente a una funeraria. Y me puse a mirar que tenían exhibiendo, eso no se ve ya. En la vitrina habían unos ataúdes que lo estaban exhibiendo. Y yo mientras esperaba, venía un señor por la calle caminando y yo le hago un comentario. Le digo, ¿cómo se verá la mamá de uno dentro de un cajón de esos? No recuerdo lo que él me contestó. Yo sé que me contestó algo como una palabra como vamos a decir, de consuelo, un comentario triste, un comentario al lugar para lo que yo le había dicho. No recuerdo lo que él me dijo. No me ofendió, lógico. Pero ese mismo día, a esa hora, estaban apuñaleando a mi mamá en el pueblo de Las Marías, aquí en Puerto Rico. Eso no es una angustia grande. Yo creo que más que esa no hay otra. Podrá haber otra igual, que suceda eso con un familiar cercano de uno, un hermano, con un sobrino, con un hijo. Está bien, pero como quiera, es una muerte y es una angustia poderosa, fuerte, que era para yo salir y empezar a tomar venganza y a brincar para aquí a hacer esto lo otro. La maldad que tanto abunda y nos rodea es el fruto de la actitud de los seres humanos. Allí lo dice Salomón. Dice que el corazón de los humanos está lleno de la insensatez. Y en su corazón durante toda su vida, hasta que se van a donde están los muertos. Léalo, está allí en Eclesiastés capítulo 2 y verso 3.
En Romanos, en el capítulo 2 y verso 1, empieza el apóstol Pablo diciendo: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, a otro y te condenas a ti mismo lo que juzgas en aquel. ¿Por qué? Porque tú juzgas a aquel de que hace algo y tú estás haciendo lo mismo. Por eso es que no podemos juzgar, es un peligro, a Dios no le agrada. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces tú lo mismo, ¿tú piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras en ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que han perseverado en bien hacer y buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, Salomón dice que el corazón del ser humano está lleno de maldad. Dios dice aquí que hay un juicio para los que hacen esa maldad. Pero también hay algo bueno para los que tratan de hacer lo bueno, para cuidarse de que cuando venga la angustia, no renegar en contra de Dios y seguir adelante pidiéndole misericordia, y aunque sea arrastrados a gatas, poder seguirle siendo fiel al Señor. Entre los muchos pasajes bíblicos en los que hay en la palabra de Dios que estuvieron en medio de calamidad, se pueden mencionar algunos, pero no tenemos mucho tiempo para ello. Aunque allí no dice que tenemos, en esos lugares donde podemos leer, por ejemplo, Daniel, Ezequiel, Habacuc, todo ese montón de personas que estuvieron en grandes angustias, David, el rey David, ellos dan se escribieron las experiencias que ellos sufrieron en tales cosas y cómo vencieron y cómo fueron victoriosos, cómo Dios les dio las grandes victorias, cuando se suponía que no tenían las de ganar, pero Dios que estaba con ellos, porque ellos supieron tener su fe y su confianza en su Dios en medio de la angustia, cuando la angustia estaba allí, cuando ellos estaban dentro del problema, que no podían escapar porque ya estaban dentro. ¿Ves? Entonces, allí no dice, tú tienes que hacer lo que hizo David para poder escapar. Porque usted no puede coger una piedra y matar al gigante. ¿Dónde está el gigante? Búsquelo. No hay gigante para matar. Pero entonces, tampoco podemos, cuando Daniel estaba allá en el foso de los leones, no podemos decir, usted tiene que hacer lo mismo, porque a usted nadie lo va a echar en medio de un montón de leones. ¿Ves que no podemos hacer lo mismo? No. Pero sí hay cosas que ellos hicieron que son muy familiares para nosotros, que es lo que nos va a dar la victoria. ¿Y qué es? Una vida de consagración, un acercamiento a Dios con sencillez, con humildad, con un corazón sincero, con un deseo genuino de que Dios nos perdone. Es lo principal que tenemos que buscar, el perdón de Él. Con un arrepentimiento en nuestro corazón, con un dolor y una tristeza, porque le hemos ofendido. Y así lo reconocemos que somos pecadores y que necesitamos diariamente, todo el tiempo, a cada instante, su perdón y su misericordia. Cuando vivimos en ese ángulo moral, cuando vivimos en ese estilo de vida, cuando venga la angustia, nos va a doler, vamos a llorar, vamos a tener que quizás buscar dinero donde no hay para sufragar gastos que puedan venir. ¿Cuántas cosas pueden suceder? En un instante, en segundos, llegó la angustia. ¿Qué vamos a hacer?
con una vida de consagración y búsqueda de acercamiento a Dios, el Señor nos va a dirigir qué pasos seguir para salir victoriosos. Y vuelvo y repito, no me estoy haciendo el super espiritual. No, le he fallado al Señor mucho. Por eso es que tengo que vivir de rodillas delante de Él, pidiéndole perdón todo el tiempo. Soy débil, exageradamente débil. Y soy pecador. Lo dice la palabra de Dios, dice que todos somos pecadores, porque no hay uno que no peque, dijo Salomón, el rey Salomón, allá en los Proverbios. Y Dios dice que no hay ni siquiera uno. Y si Dios dice eso, y Salomón también lo dice, entonces nadie puede venir a decir que no peca. ¿Así? Pero yo soy cristiano. Sí. Pues mire, la palabra dice que todos los días tenemos que buscar el perdón de Dios. Por algo lo dice. Entonces, allí no dice que tenemos que hacer lo que ellos hicieron, pero sí dice que esas cosas se escribieron para que nosotros aprendiéramos de ellos, y con la consagración que ellos tenían con Dios, hacia Dios, la confianza que tenían hacia Él, fue lo que le dio la victoria. Y no solamente vencieron, sino que Dios les dio el privilegio de que se escribiera en la palabra de Dios sus historias, sus experiencias, para que sean de especial bendición para nosotros. Como dice Romanos 15, capítulo 15, verso 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, y se refiere a la palabra de Dios, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, para que esta palabra, las cosas que sucedieron 2000, 3000, 4000 años atrás, que están escritas aquí, no todas, pero hay muchas cosas de esos tiempos, es para enseñarnos a nosotros y que tengamos esperanza. El profeta Habacuc es uno de los mejores ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. En el capítulo 5 del libro de Habacuc, en el capítulo 1, verso 5, Habacuc, capítulo 1 y verso 5, hasta el 7, hay una amenaza de que van a venir unos pueblos para invadir su país, el reino de Judá, donde él vivía. Y entonces, en el capítulo 3, en el capítulo 1, versos 5 al 7, hay unas amenazas. Y en el capítulo 1 están dispersas esas amenazas por ahí, en todos los versos que contiene. Pero en el capítulo 3 y en el verso 16, entonces ya está allí empezando la angustia. Ya Habacuc está viendo cómo llegó la angustia a su pueblo. Vio algunos grupos de soldados babilónicos que venían a invadir el país y a matar gente y a robarse todo lo que encontraban a su paso, lo que llamaban ellos despojar la ciudad. Y fíjese lo que Habacuc escribió: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. ¿A la voz de qué? Cuando escuchó que ya esos soldados se estaban acercando. Pudrición entró en mis huesos, dentro de mí me estremecí. Pero estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas. Cuando suba el pueblo, quiere decir que todavía no habían subido, pero él sabía que ya venían por ahí cerca. Aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Quizás para una persona que escucha esta palabra por primera vez no sabe de lo que está diciendo, pero es sumamente interesante y fácil de entender. Aquí él está diciendo que él se enteró que vienen unas hordas, grupos de militares para atacar el país, para atacar su pueblo. Y él dice, aunque la higuera no florezca, ni hayan vides, ni haya frutos. ¿Sabe por qué?
porque cuando esos soldados llegaban, lo que no se podían llevar para su país, lo destrozaban. Es decir, que dice allí, aunque la higuera no florezca, ellos destrozaban los árboles de higo. Ellos destrozaban las vides donde había uva. Aunque falta el producto del olivo, ellos destruían las siembras de olivo, que eran los principales productos agrícolas que estas personas cosechaban para su subsistencia. Y aunque los labrados no den mantenimiento, es decir, que las hortalizas, los terrenos que ellos preparaban, donde sembraban sus diferentes ingredientes para alimentos, todo eso lo destrozaban los soldados. El procedimiento era el siguiente: si ellos llegaban y había cosecho, había frutos, recogían el fruto y se lo llevaban, pero destrozaban la planta. No volvía a parir nada más, a producir nada más. Entonces, dije, no vuelve a parir, porque aquí en Puerto Rico se usa esa expresión para decir que una planta da fruto. Las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Las vacas, las ovejas, los asnos, los caballos, todo se lo llevaban como botín para allá, para su tierra. Dejaban en la ruina total al país donde invadían. Y Habacuc lo sabía muy bien, porque Babilonia tenían unos ejércitos, que eran muchos, por cierto, que eran exageradamente feroces, destructivos, peligrosísimos. No perdonaban nada, ni personas, ni niños, ni ancianos. Podía ser una muchacha, una preciosa doncella hermosa, y la mataban como si usted matara un insecto. Podía ser un anciano que estuviera enfermo en una cama, lo mataban también sin problema ninguno. Ellos no tenían problema con eso. Y Habacuc dice, aunque todo eso sea así, yo con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Solamente una persona que viva tan cerca de Dios como vivían estos profetas podría decir eso. Él lo dijo y él le salió. Y fue así. Se llevaron cautivos los jóvenes saludables, de hermoso parecer. Fue la primera invasión que hizo el rey de Babilonia a Judá. Allí se llevaron los hijos de los nobles, hijos de los reyes, hijos de la gente importante del pueblo, doncellas hermosas, para usarlos allá como esclavos en Babilonia. Esa fue la primera invasión, aproximadamente 605 años antes de Cristo. Y en ese mismo tiempo estaba profetizando Ezequiel. Y estaba profetizando Jeremías. Y estaba profetizando Isaías. Quizás con un año, 2, 3, 4, 5 de diferencia entre uno y otro. Pero todos tuvieron más o menos el mismo tiempo. Y entonces, cuando él ve esa destrucción que se acerca, él hace esa confesión de fe y confianza cuando estuviera en medio de la angustia. El caso de Daniel es algo casi igual. Aquí en Daniel va un poquito más detallado y dice en el capítulo 1 y verso 8. En el capítulo 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, la rodeó con soldados. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, el rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa del Señor, del templo, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó los utensilios en los tesoros de su Dios. Entonces, decir que aquí dice que se llevó los utensilios, invadió la ciudad. Y entonces, entre esa gente que se llevó, dice que iba Daniel y 4 amigos más. Daniel le pusieron por nombre Belsasar. Perdonen. Iba Daniel, iba Belsasar, iba Ananías y Sadrac. Entonces, ellos se fueron de los 4 jóvenes que llevaron cautivos de allá de Judá. Y los llevaron al palacio del rey. Allí Daniel, en medio de la angustia, ahora no era un jueguito lo que tenían,
habían tenido que caminar por lo menos, según los historiadores, 2 meses por el desierto, tal vez más. 2 meses por el desierto, desde Judá donde lo invadieron hasta el lugar donde lo llevaron. Ese era el camino que iban caminando por todo ese tramo de desierto. Y allá en el medio de esa angustia y lo que le podía esperar con facilidad, por cualquier cosita los podían ejecutar, Daniel y sus 3 amigos mantuvieron la firmeza de la confianza en su Dios en medio de la angustia. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y le pidió por tanto al jefe de los eunucos que no lo obligara a comerse esa comida. El jefe de los eunucos eran los sirvientes del rey, a los cuales le prohibían casarse. Por eso se llamaban eunucos, no podían casarse. Entonces, allí Daniel, arriesgando su vida, porque contradecir una orden del rey era la muerte segura. El rey dijo, a estos jóvenes, como están en el palacio, van a comer de mi comida y van a tomar de mi vino. Pero sucede que los alimentos que ese rey consumía y todo su séquito eran dedicados a sus dioses paganos allá en Babilonia, y Daniel lo sabía y dijo, no, yo no voy a comer eso sacrificado a los ídolos. Y le pidió al jefe de él, dijo, no me dejes esa comida porque yo no la quiero. Y prefirió entonces comer legumbres. Y dice que empezaron a comer legumbres y Dios le dio la gracia que cuando lo fueron a examinar, los encontraron a los 4 jóvenes más saludables que los otros jóvenes que habían comido el alimento del rey. Algunas personas dicen, esos son cuentos de camino, esos son historias que no se sabe si fueron ciertas, esos son mentiras, esos son temas de los religiosos y esos son qué sé yo qué. Pero usted sabe una cosa, en el 1947, por allá más o menos, en esos años, encontraron allá en Jerusalén, en un lugar que se llama Qumran, creo que algo así que se llama, en un lugar desértico, en unas peñas, en unas cavidades que habían en las rocas, encontraron unos frascos grandotes así, y dentro de ellos habían unos pergaminos escritos. Y los que los descubrieron se los llevaron, empezaron a analizar sus escritos y su significado, y encontraron que entre ellos habían trozos del libro de Isaías, del libro de Daniel, el libro de Daniel está completo, y otros montones de cantidad de versos bíblicos, historias bíblicas, confirmando la ciencia secular que lo que nosotros leemos en esta palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, sí, que fue verdad. Por lo tanto, no debemos de tener duda de que la palabra del Señor es la verdad. De hecho, la palabra así lo dice. Y no podemos tampoco ignorar que aunque seamos los mejores creyentes, no vamos a tener un día una angustia. Por lo tanto, no es cuestión de empezar a hacer alarde. No, yo sí es verdad, yo como yo oro mucho, yo como voy a la iglesia, yo estoy preparado. No diga eso. No haga alarde, no. Entonces me voy a mostrar cobarde y miedoso y derrotado ya antes de que llegue la angustia. No, tampoco. Porque tampoco podemos ser muy pesimistas. No nos vamos a rendir antes que llegue la angustia. Tampoco, lógico. Lo que sí vamos a hacer es pedirle al Señor que nos dé misericordia día a día, que nos dé su mano, que nos ayude, y que el día que venga la angustia, Él nos dé la mano para poder salir airosos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdese, no vamos a imitar a Habacuc ni a Daniel, no, pero sí vamos a imitar su fe, sí vamos a imitar su fidelidad y su convicción en ese Dios que puede librarlo de la muerte o de la angustia o en la angustia, porque son 2 cosas diferentes. Que me libre de la angustia es una cosa y que me libre en la angustia es otra. Si me libra de la angustia no llega.
Pero si la angustia viene, dentro de la angustia, si yo aún así lo sigo buscando con fidelidad, Él me va a dar una salida satisfactoria y seguimos de gloria en gloria adorando su nombre. Dios te bendiga, Dios te guarde y esperamos que no nos llegue ninguna angustia. O si nos llega, podamos superarla para la gloria del Señor Jesús. Dios bendiga poderosamente a los hermanos y hermanas que han estado por ahí. Han estado por ahí mi hermana Nidia Santiago desde Maryland, Connecticut. Dios le bendiga mucho, hermana Nidia. Linet Ruperto, Dios te bendiga, muchacha del Señor. Qué alegría, qué satisfacción más grande que estés por ahí cerca. Estamos aquí todos los miércoles también a las 8 de la noche en nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio. Te espero, Linet Ruperto, y a todos los demás hermanos que puedan estar oyendo. A las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Aracelis Castillo, mi hermana y amiga, junto con su esposo Luis Cancel y su hijo Luis Giré Cancel. Dios bendiga esa familia querida allá en Pensilvania. Rosita Román en Lares, Puerto Rico. Dios te bendiga, esa es mi prima. Nuestra hija Migdalia, nuestra nieta Avi y su esposo, el esposo de Migdalia, mi hija. Nuestro yerno, Denis Pérez. Dios te bendiga mucho. Y mi hermano y amigo de muchos años, Samuel Carrero. Dios bendiga a Samuel, Dios bendiga a su Rosita, a su esposa, sus hijos, sus nietos y toda esa familia muy querida que tenemos. Y Dios bendiga poderosamente a todos aquellos hermanos que nos escriben y nos saludan después que termine la transmisión. Recuérdese que mañana lunes nos vemos en el menú de hoy con el hermano Pancho a las 7 de la noche en Facebook y en YouTube simultáneamente a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Y el miércoles nos vemos aquí en Facebook en nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio. Y este miércoles tenemos un tema preciosísimo. Usted no se lo puede perder. Dios te bendiga. Padre bueno, te adoro, te bendigo, te doy gracias. Porque tú has sido bueno y me has permitido traer esta palabra que nos llena de alegría y de satisfacción, sabiendo que aunque sabemos que en un momento dado puede llegar la angustia, pero tenemos un recurso que se llama la misericordia de Dios, la cual podemos agarrar, asirnos de ella y sabemos que tú estás ahí para darnos, Señor, la victoria. Ten piedad de nosotros que somos débiles. Ten piedad, Señor, de cada uno de aquellos que están enfermos, en pruebas, en angustia, que precisamente están en la angustia, Señor. Oramos para que tú te glorifiques en sus vidas. Dales una salida, que sea pronto, que ellos puedan tener una vida fructífera, Señor, para la gloria de tu nombre y para bien de ellos y de sus familias. Te ruego en el nombre de Jesús estas cosas, para tu gloria, para tu alabanza y bienestar de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengan felices sueños, que descansen y que sueñen con los angelitos buenos. Feliz día de Acción de Gracia a todos y a todas ustedes.